Me llamo Eduardo Ramírez Morales. Tengo 64 años. Y nunca pensé que estaría aquí, frente a un juez en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, luchando por el derecho de ver a mis propios nietos. Mi cabello ya completamente canoso tiembla mientras mis manos sostienen los documentos que podrían devolverme lo único que me queda en esta vida. Santiago de 5 años y pequeña Esperanza de apenas 3. Todo comenzó hace 8 meses, cuando mi hijo Roberto murió en ese maldito accidente en la carretera México-Puebla. Era conductor de autobús de la línea ADO, un trabajo honesto que heredó de mí después de 30 años manejando las mismas rutas. Ese viernes 13 de enero, una fecha que ahora odio con toda mi alma. Roberto conducía el autobús de las 11:30 p.m. hacia Puebla, cuando un tráiler perdió el control en la curva de Río Frío. El impacto fue tan fuerte que ni siquiera alcanzó a frenar. Mi Lupita, mi esposa de 42 años de matrimonio, no pudo soportar la noticia. 3 semanas después del funeral, la encontré en nuestra cama, con una sonrisa peaceful y una foto de Roberto en sus manos. El doctor dijo que fue un infarto, pero yo sé que murió de tristeza. En menos de un mes, perdí a mi único hijo y a la mujer de mi vida. Quedé solo en nuestra pequeña casa de la colonia Santa María la Ribera, con las paredes llenas de fotografías familiares que ahora me duelen mirar. Pero tenía una razón para seguir viviendo. Mis nietos Santiago y Esperanza, los hijos de Roberto y esa mujer, Miranda Vázquez Herrera. Miranda siempre fue extraña. Desde que Roberto me la presentó hace 7 años, algo en sus ojos me decía que no era de confianza. Era de Guadalajara. Había llegado a la Ciudad de México para estudiar Derecho en la UNAM. Y conoció a mi hijo en una fiesta de la universidad donde Roberto había ido a buscar a un amigo. Ella era bonita. Eso no lo puedo negar. Con su cabello negro liso hasta la cintura y esos ojos verdes que hipnotizaron a mi hijo desde el primer día. Pero había algo calculador en su forma de ser. Nunca me dirigía la palabra directamente. Siempre hablaba a través de Roberto. Dile a tu papá que gracias por la comida. Pregúntale a tu papá si puede cuidar a los niños el sábado. Como si yo fuera invisible. Mi Lupita, que era más observadora que yo, me decía en susurros: esa muchacha tiene otros planes, Eduardo. No ama a nuestro hijo como debe ser. Después de la muerte de Roberto, Miranda cambió completamente. Los primeros días después del funeral, parecía devastada. Lloraba en cada momento y me permitía cargar a Santiago y Esperanza tanto como quisiera. Los niños también estaban confundidos. Santiago preguntaba constantemente por su papá, y pequeña Esperanza, que apenas comenzaba a hablar, decía papá mientras señalaba la puerta de entrada. Yo me convertí en su refugio. Santiago corría hacia mis brazos cada vez que llegaba a visitarlos al departamento en la colonia Roma Norte, que Roberto había comprado con tanto esfuerzo. Esperanza se dormía en mi regazo mientras le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba a Roberto cuando era bebé. Eran mi única conexión con mi hijo muerto, mi única razón para levantarme cada mañana. Pero Miranda tenía otros planes. 3 meses después del funeral, llegué como siempre los sábados por la mañana con juguetes para los niños y tamales de dulce que había comprado en el mercado de San Juan. Santiago corrió hacia la puerta gritando: ¡Abuelo Eduardo!, como siempre lo hacía, pero esta vez Miranda lo detuvo bruscamente del brazo. Santiago, vete a tu cuarto, le dijo con una voz fría que nunca había escuchado antes. Pero mamá, el abuelo trajo tamales, protestó mi nieto con esa inocencia que me partía el corazón. Que te vayas a tu cuarto, ahora, gritó Miranda, y Santiago corrió llorando hacia su habitación. Me quedé paralizado en la entrada del departamento, con la bolsa de tamales en las manos y una sensación terrible en el estómago. Miranda, ¿qué pasa? Los niños estaban esperándome, dije tratando de mantener la calma. Ella me miró con esos ojos verdes que ahora parecían 2 pedazos de hielo. Eduardo, ¿necesitamos hablar? Ya no puedes venir aquí cuando se te dé la gana. ¿Cómo que cuando se me dé la gana? Siempre vengo los sábados, como acordamos después del funeral de Roberto. Son mis nietos, Miranda. Eran los nietos de Roberto, me corrigió con una crueldad que me dejó sin respiración. Roberto está muerto y yo soy su madre.
Yo decido quién puede ver a mis hijos y quién no. Pero Miranda, yo soy su abuelo. Los amo como si fueran mis propios hijos. Santiago ya me dice papá Eduardo porque extraña tanto a su padre. Y ese es exactamente el problema, dijo cerrando los brazos sobre el pecho. Estás confundiendo a los niños. Santiago necesita entender que su papá no va a volver. Y tú llegando aquí cada fin de semana con juguetes y dulces solo hace que el duelo sea más difícil. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Yo estaba haciendo daño a mis nietos por amarlos? Miranda, por favor, sé razonable. Soy lo único que les queda de su papá. Cuando me ven, ven a Roberto. Tengo los mismos ojos, la misma sonrisa. No puedes quitarles eso. Puedo y lo voy a hacer, dijo con una firmeza que me helró la sangre. Los niños y yo necesitamos seguir adelante. Necesitamos sanar. Y tu presencia constante no nos deja hacerlo. Pero yo también estoy doliente, Miranda. Perdí a mi hijo y a mi esposa. Estos niños son lo único que me queda. Te suplico que no me hagas esto. Por un momento pensé que había tocado su corazón. Sus ojos se suavizaron ligeramente, y vi un destello de la mujer que había conocido hace 7 años. Lo siento, Eduardo. De verdad lo siento. Pero mi decisión está tomada. Cuando los niños estén listos, cuando hayamos sanado como familia, tal vez puedas visitarlos de vez en cuando. Pero por ahora, necesito que respetes mi decisión como su madre. ¿De vez en cuando? Miranda, he visto a estos niños cada semana desde que nacieron. Santiago me pregunta por qué no llegué si falto un solo día. ¿Cómo les vas a explicar que el abuelo Eduardo ya no puede venir? Eso es mi problema, no el tuyo. En ese momento, pequeña Esperanza apareció en el pasillo, caminando con esos pasitos inseguros de los niños de 3 años, cargando su muñeca favorita, la que le había regalado en su cumpleaños, Tata Ardo. Y gritó con esa pronunciación tierna que me derretía el corazón. Y corrió hacia mí con los bracitos extendidos. La cargué instintivamente, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra mi pecho, respirando ese olor a bebé que me recordaba tanto a Roberto cuando tenía esa edad. «Hola, mi princesa hermosa», le susurré al oído mientras ella me abrazaba el cuello con fuerza. «¿Tata Ardo tamales?», y preguntó señalando la bolsa que aún tenía en las manos. «Sí, mi amor. Traje tamales de dulce para ti y para Santiago». Pero Miranda me quitó a Esperanza de los brazos con brusquedad. «Ya te dije que no, Eduardo. Por favor, vete. No hagas esto más difícil de lo que ya es». Esperanza comenzó a llorar, extendiendo sus bracitos hacia mí desde los brazos de su madre. «¡Tata Ardo! ¡Tata Ardo!», gritaba mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas sonrosadas. Santiago apareció en el pasillo al escuchar los gritos de su hermana. ¿Por qué llora Esperanza? ¿Por qué está llorando el abuelo Eduardo? No preguntó con esa intuición que tienen los niños para percibir cuando algo anda mal. Y era cierto, yo también estaba llorando. Las lágrimas caían por mi rostro arrugado mientras veía a mis nietos confundidos y asustados. «Santiago, llévate a tu hermana a su cuarto y pongan una película. Mamá está hablando con el abuelo Eduardo», dijo Miranda con una voz que trataba de sonar normal, pero que temblaba ligeramente. «Pero el abuelo está triste», insistió Santiago. «¿Hicimos algo malo?» «No, mi amor», logré decir con la voz quebrada. «Ustedes son perfectos. El abuelo los ama muchísimo». «Eduardo, por favor», me suplicó Miranda. Pero había algo en sus ojos que no era súplica, sino advertencia. Dejé la bolsa de tamales en el suelo y me agaché para quedar a la altura de Santiago. «Mi campeón, cuida mucho a tu hermanita, ¿sí? Y recuerda que el abuelo Eduardo los ama más que a nada en este mundo». «¿Vas a venir el próximo sábado?», preguntó Santiago con esa confianza inocente que me rompió el alma en 1000 pedazos. Miré a Miranda, esperando que me diera aunque fuera una pequeña esperanza, pero ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «Vamos a ver, mi amor. Vamos a ver». Salí de ese departamento como un hombre roto. Caminé por las calles de la Roma Norte sin rumbo fijo, llorando como no había llorado desde el funeral de mi Lupita. La gente me veía con curiosidad. Este viejo llorando en plena calle un sábado por la mañana, pero no me importaba. Esa noche,
en mi casa vacía de la colonia Santa María la Ribera. Me senté en la sala rodeado de fotografías de Roberto, Lupita, Santiago y Esperanza. La casa estaba en silencio absoluto. Un silencio que me recordaba todo lo que había perdido. Al día siguiente fui a misa en la parroquia de la Santa Veracruz, donde había bautizado a Roberto hace 36 años. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que me ayudara a entender por qué estaba pasando esto, que intercediera por mí para que Miranda reconsiderara su decisión. Pero pasaron las semanas y no supe nada de mis nietos. Llamé al teléfono de Miranda, pero nunca contestaba. Fui 2 veces más al departamento, pero la portera me dijo que había recibido instrucciones de no dejarme subir. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda legal. Con los ahorros que tenía y lo poco que me quedaba de la pensión, contraté a la licenciada Patricia Moreno, una abogada especializada en derecho familiar que tenía su despacho cerca de los juzgados familiares. «Don Eduardo», me dijo después de escuchar mi historia, «usted tiene derechos como abuelo paterno. La ley mexicana protege el derecho de los nietos a mantener una relación con sus abuelos, especialmente cuando ha fallecido uno de los padres. Pero ella dice que es la madre y que puede decidir», respondí con la esperanza renovada. «Ella puede decidir muchas cosas como madre, pero no puede privar a los niños del derecho a conocer y convivir con su familia paterna. Vamos a presentar una demanda solicitando un régimen de convivencias. El juez determinará qué es lo mejor para los menores». Y así comenzó esta batalla legal que me tiene hoy aquí, en la sala 7 del juzgado familiar, esperando que el juez Hernández tome la decisión que podría devolverme a mis nietos o confirmar que los he perdido para siempre. Miranda está sentada del otro lado de la sala con su abogado, un hombre joven de traje caro que la está asesorando en susurros. Ella me mira de vez en cuando con esos ojos verdes que ahora solo reflejan desprecio. Lleva un vestido negro elegante y su cabello perfectamente peinado. Se ve como la viuda perfecta, la madre protectora que solo quiere lo mejor para sus hijos. Pero yo sé la verdad. Yo sé que hay algo más detrás de su decisión de alejarme de Santiago y Esperanza. Algo que descubrí hace 2 semanas y que podría cambiar todo este caso. El juez está revisando los documentos y mi abogada me aprieta la mano para tranquilizarme. En unos minutos tendré la oportunidad de hablar, de contar mi versión de los hechos, de suplicar por el derecho a amar a mis nietos. Pienso en Santiago preguntando por qué el abuelo Eduardo no viene más. Pienso en Esperanza buscándome con sus manitas extendidas. Pienso en Roberto y en lo que él haría si supiera que sus hijos están creciendo sin conocer de dónde vienen, sin saber que tienen un abuelo que los ama incondicionalmente. El secretario anuncia mi nombre, Eduardo Ramírez Morales. Me levanto con las piernas temblorosas, pero con el corazón lleno de determinación. Esta es mi oportunidad. Esta es la batalla por lo más importante que me queda en la vida, su señoría. Comienzo con la voz temblorosa mientras me dirijo al juez Hernández, un hombre de unos 50 años con barba gris y mirada seria que me observa desde su estrado. Mi nombre es Eduardo Ramírez Morales. Tengo 64 años. Soy pensionado de autobuses de Oriente y estoy aquí porque mi nuera me prohibió ver a mis nietos Santiago de 5 años y Esperanza de 3 años, después de que mi hijo Roberto muriera en un accidente de tránsito hace 8 meses. El juez asiente y me indica que continúe. Siento las miradas de todos en la sala. Mi abogada, la licenciada Patricia Moreno, Miranda y su abogado del otro lado, el secretario tomando notas, y algunas personas que esperan otros casos. Pero en este momento solo importa que el juez entienda mi dolor. Su señoría, yo no soy un hombre de muchas palabras, pero necesito que entienda lo que estos nietos significan para mí. Cuando nació Santiago hace 5 años, yo estuve en el hospital toda la noche esperando. Roberto me llamó a las 4:30 de la mañana llorando de felicidad. «Papá, ya soy papá». Corrí al hospital general, y cuando vi a ese bebé tan pequeñito, con los ojos de mi hijo, supe que mi vida había cambiado para siempre. Hago una pausa porque las lágrimas me ahogan. El juez me ofrece un vaso de agua, que acepto agradecido. Desde ese día, su señoría, no hubo un fin de semana que no fuera a ver a Santiago. Cuando nació Esperanza 2 años después, la tradición continuó.
Los sábados eran sagrados en la familia Ramírez. Mi esposa Lupita preparaba mole poblano, yo llevaba juguetes del mercado de Sonora, y pasábamos el día entero con los niños. Santiago me decía, abuelo Eduardo. Pero cuando comenzó a hablar mejor, empezó a decirme, papá Eduardo, porque según él, yo era como un segundo papá. Miranda me mira con frialdad desde su asiento, pero continúo. Cuando Roberto murió en enero de este año, su señoría, mi mundo se derrumbó. 3 semanas después, mi esposa Lupita murió de tristeza, literalmente de tristeza, porque su corazón no pudo soportar perder a nuestro único hijo. Quedé completamente solo, pero tenía una razón para seguir viviendo. Mis nietos. Ellos son lo único que me queda de Roberto, lo único que me conecta con mi hijo muerto. Durante los primeros 3 meses después del funeral, mantuve mi rutina de los sábados. Miranda parecía entender que los niños y yo nos necesitábamos mutuamente. Santiago estaba muy confundido por la muerte de su papá. Preguntaba constantemente cuándo iba a regresar. Esperanza, que apenas tenía 2 años cuando murió Roberto, no entendía nada, pero se aferraba a mí como si intuitivamente supiera que yo representaba la presencia de su papá. El juez toma notas mientras hablo. Mi abogada me había preparado para este momento, pero ahora que estoy aquí, las palabras salen directamente del corazón. Pero en abril, su señoría, todo cambió. Miranda me dijo que ya no podía visitar a los niños, que mi presencia les hacía daño, que necesitaban sanar como familia. Yo le supliqué, le expliqué que los niños me necesitaban tanto como yo a ellos, pero ella fue inflexible. Desde entonces, no he podido ver a Santiago ni a Esperanza. No sé cómo están, si están enfermos, si me extrañan, si entienden por qué el abuelo Eduardo desapareció de sus vidas. Señor Ramírez, interrumpe el juez, usted ha mencionado que durante estos meses ha tratado de contactar a los menores. ¿Puede detallar esos intentos? Sí, su señoría. He llamado al teléfono de Miranda más de 50 veces. Al principio contestaba y me colgaba inmediatamente. Después cambió el número. Fui 3 veces al departamento donde viven, pero la portera tenía instrucciones de no dejarme subir. Una vez esperé en la puerta de la escuela de Santiago, la escuela Benito Juárez en la colonia Roma, solo para verlo de lejos. Pero Miranda llegó con un policía y me amenazó con demandarme por acoso. ¿También? Su señoría, intenté contactar a la familia de Miranda en Guadalajara, pensando que tal vez ellos podrían interceder por mí, pero descubrí algo muy interesante. Hago una pausa dramática y veo cómo Miranda se tensa en su asiento. ¿Qué descubrió, señor Ramírez? Descubrí que Miranda le mintió a mi hijo sobre su familia. Ella le había dicho a Roberto que sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 18 años, que no tenía hermanos, que estaba completamente sola en el mundo. Pero cuando contraté a un investigador privado con mis pocos ahorros, descubrimos que sus padres están vivos y viven en Guadalajara, que tiene 2 hermanos menores y que ella mantiene contacto regular con ellos. El abogado de Miranda se levanta inmediatamente. Objeción, su señoría. El señor Ramírez está introduciendo información no relevante al caso y además obtenida de manera irregular. ¿Su señoría? Interviene mi abogada. Esta información es completamente relevante porque demuestra un patrón de comportamiento engañoso por parte de la señora Vázquez, que ahora se repite al privar a los menores del contacto con su familia paterna. El juez medita un momento. Continúe, señor Ramírez, pero manténgase en los hechos relacionados con la convivencia con sus nietos. Gracias, su señoría. El punto es que cuando hablé con la señora Carmen Herrera, la madre de Miranda, ella me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que Miranda nunca les había hablado de Santiago y Esperanza. Sus propios abuelos maternos no sabían que estos niños existían. La señora Carmen lloró al teléfono cuando le conté sobre Roberto, sobre los nietos que no conocía, sobre todo lo que había pasado. Miranda susurra algo urgente a su abogado, que parece cada vez más nervioso. Pero hay más, su señoría. La señora Carmen me contó que Miranda había hecho lo mismo antes, que en Guadalajara había tenido una relación de 3 años con un muchacho llamado Alejandro Ruiz, que ella había cortado toda comunicación con su familia durante esa relación, y que cuando terminaron,
ella desapareció completamente de Guadalajara sin decir a dónde se iba. Su señoría, esto es irrelevante, insiste el abogado de Miranda. Al contrario, continúo antes de que el juez pueda responder. Es muy relevante porque demuestra que Miranda tiene un patrón de aislar a las personas de sus familias. Primero se aisló a sí misma de su propia familia, para controlar completamente su relación con mi hijo. Ahora está aislando a mis nietos de mí, que soy su única familia paterna viva. Durante la investigación, su señoría, también descubrí que Miranda está saliendo con alguien más, un abogado llamado Mauricio Santillán, que casualmente trabaja en el mismo despacho que su representante legal aquí presente. Han sido vistos juntos en restaurantes de Polanco, en el cine, en parques con los niños. Mis nietos ya están siendo presentados a este hombre como una figura paterna de reemplazo, mientras que a mí, su verdadero abuelo, se me niega totalmente el acceso. Miranda se pone pálida y susurra algo más a su abogado, que ahora parece francamente preocupado. Su señoría, lo que más me duele no es solo que no pueda ver a Santiago y Esperanza. Lo que más me duele es imaginar cómo les está explicando Miranda mi ausencia. ¿Les dice que el abuelo Eduardo ya no los quiere? ¿Les dice que me morí como su papá? ¿O simplemente pretende que nunca existí? Santiago tenía una rutina conmigo, su señoría. Cada sábado, después de comer, yo le contaba historias sobre su papá cuando era niño. Le hablaba de cómo Roberto aprendió a manejar bicicleta en el Parque México, de cómo le tenía miedo a los perros hasta que cumplió 10 años, de cómo conoció a su mamá en esa fiesta universitaria. Santiago se reía tanto con esas historias y siempre me pedía que le contara más. Esperanza, mi pequeña princesa, tenía la costumbre de quedarse dormida en mi regazo mientras yo le cantaba La Llorona, la misma canción que le cantaba a Roberto cuando era bebé y que mi padre me cantaba a mí. Es una tradición familiar que se está perdiendo porque Miranda decidió borrarme de la vida de mis nietos. Me limpió las lágrimas con el pañuelo que mi abogada me había dado antes de entrar. Su señoría, yo no soy un hombre perfecto, pero soy un abuelo que ama incondicionalmente a sus nietos. He trabajado honestamente toda mi vida, primero como mecánico y después como conductor de autobús. Crié a Roberto con valores, con amor, con la ayuda de mi esposa Lupita. Roberto se graduó de la preparatoria, consiguió un trabajo estable, se casó, tuvo hijos. Era un buen hombre porque tuvo buenos ejemplos en casa. Lo que le estoy pidiendo al tribunal no es algo extraordinario. Solo quiero poder ver a Santiago y Esperanza un fin de semana al mes, poder llevarlos al parque, poder enseñarles sobre su papá, poder ser parte de sus vidas. Ellos tienen derecho a conocer de dónde vienen, a saber que tienen un abuelo que los ama, a entender que la muerte de su papá no significa que toda su familia paterna haya desaparecido. Miranda dice que mi presencia confunde a los niños, pero su señoría, lo que realmente los confunde es la desaparición inexplicable de alguien que era tan importante en sus vidas. Santiago me llamaba cada vez que se lastimaba, cada vez que tenía miedo en la noche, cada vez que quería que alguien le leyera un cuento. Era su figura paterna de apoyo después de Roberto. Quitarme de su vida de un día para otro es más traumático que cualquier cosa que mi presencia pueda causar. Su señoría, he traído fotografías que demuestran la relación cercana que tenía con mis nietos. Mi abogada me pasa una carpeta con fotos. Aquí está Santiago en su cuarto cumpleaños, soplando las velitas conmigo a su lado. Aquí está Esperanza dando sus primeros pasos hacia mis brazos. Aquí estamos los 4 en Xochimilco el Día del Padre del año pasado, cuando Roberto aún vivía y éramos una familia completa y feliz. Paso las fotografías al juez, que las observa detenidamente. Estas fotografías, su señoría, son la prueba de que yo no soy un extraño tratando de meterse en la vida de estos niños. Soy su abuelo. He estado presente desde el día que nacieron. He sido una figura constante de amor y estabilidad en sus vidas. Quitarme ese derecho sin una justificación válida es injusto para ellos y devastador para mí. Su señoría, termino con esta súplica. No permita que Miranda borre la memoria de Roberto de la vida de sus hijos. Yo soy la conexión viviente entre Santiago, Esperanza y su padre muerto. Cuando me ven, ven los ojos de Roberto,
Escuchan las mismas historias que Roberto escuchó de niño. Sienten el mismo amor incondicional que Roberto sintió de su familia. Privarlos de eso es privarlos de una parte esencial de su identidad. Me siento exhausto emocionalmente, pero aliviado de haber podido decir todo lo que tenía en el corazón. El juez toma más notas y luego mira a Miranda. Señora Vázquez, es su turno de testificar. Miranda se levanta lentamente, ajustándose el vestido negro. Sus ojos verdes ya no parecen fríos, sino nerviosos. Su abogado le susurra algo al oído antes de que se dirija al estrado. Su señoría, comienza con voz temblorosa. Todo lo que ha dicho el señor Ramírez es una manipulación de la realidad. Pero yo la miro fijamente. Y por primera vez en meses, veo miedo en sus ojos. Miedo de que la verdad finalmente esté saliendo a la luz. Miranda se acerca al estrado con pasos calculados, pero puedo ver cómo sus manos tiemblan ligeramente mientras se acomoda frente al micrófono. Lleva ese vestido negro que probablemente eligió para verse como la viuda afligida. Pero ahora que la conozco mejor, me doy cuenta de que todo en ella es una actuación cuidadosamente planeada. ¿Su señoría? Comienza con una voz que intenta sonar firme pero que delata su nerviosismo. El señor Ramírez ha venido aquí a contarle una versión muy conveniente de los hechos, pero la realidad es completamente diferente. Yo no soy una mujer cruel que quiere privar a mis hijos de su abuelo. Soy una madre que está tratando de proteger a sus pequeños de una situación que les está causando daño psicológico. El juez Hernández la observa atentamente mientras ella continúa. Su señoría. Después de la muerte de mi esposo Roberto, mis hijos Santiago y Esperanza quedaron devastados. Santiago, que entonces tenía 4 años, desarrolló terrores nocturnos. Se despertaba gritando por su papá, preguntando cuándo iba a regresar, llorando inconsolablemente. Esperanza, que apenas tenía 2 años y medio, dejó de hablar durante semanas. Retrocedió en su desarrollo, volvió a mojar la cama, rechazaba la comida. Hace una pausa dramática, sacando un pañuelo de su bolsa. Como cualquier madre responsable, busqué ayuda profesional. Llevé a los niños con la doctora Elena Martínez, una psicóloga infantil reconocida en la Ciudad de México. Después de varias sesiones con Santiago y Esperanza, la doctora me dio una recomendación muy clara. Los niños necesitaban estabilidad, rutina y un proceso de duelo saludable que les permitiera aceptar la pérdida de su padre. Miranda me mira directamente por primera vez en meses, pero sus ojos ya no muestran desprecio, sino algo parecido al pánico. La doctora Martínez me explicó que las visitas constantes del señor Ramírez estaban interfiriendo con este proceso. Cada vez que él llegaba los sábados, los niños se emocionaban excesivamente y cuando se iba, caían en una depresión profunda. Santiago comenzó a decirle «Papá Eduardo» al señor Ramírez, lo cual era extremadamente confuso para un niño que estaba tratando de procesar la muerte de su verdadero padre. Su señoría. Continúa. El señor Ramírez llegaba cada sábado cargado de juguetes, dulces, prometiendo llevar a los niños a lugares especiales. Los sobreestimulaba emocionalmente y después desaparecía por una semana completa. Los niños pasaban toda la semana preguntando por él, llorando porque no estaba, rechazando las rutinas normales que yo trataba de establecer. Su abogado asiente aprobatoriamente desde su asiento, pero puedo ver que está preocupado por las revelaciones que hice en mi testimonio. La doctora Martínez me recomendó que estableciera un periodo de distanciamiento temporal para permitir que los niños se adaptaran a su nueva realidad familiar. Me sugirió que después de algunos meses, cuando estuvieran más estables emocionalmente, podríamos reintroducir gradualmente las visitas del abuelo, pero de manera controlada y terapéuticamente supervisada. Su señoría, yo seguí las recomendaciones profesionales. No fue una decisión caprichosa o cruel. Fue una decisión informada, basada en el consejo de una especialista en psicología infantil, tomada únicamente pensando en el bienestar de Santiago y Esperanza. El juez toma notas y le pregunta, «Señora Vázquez, ¿tiene usted documentación que respalde estas afirmaciones sobre el tratamiento psicológico de los menores?» Miranda vacila por un momento. «¿Su señoría? ¿Sí?
Tengo algunos documentos, pero debo aclarar que la doctora Martínez maneja la confidencialidad médica muy estrictamente. Ella podría testificar sobre el caso si el tribunal lo considera necesario. Mi abogada inmediatamente susurra algo en mi oído. Eso significa que no tiene documentos sólidos. Si los tuviera, ya los habría presentado. Su señoría, continúa Miranda. También debo mencionar que las afirmaciones del señor Ramírez sobre mi vida personal son completamente inapropiadas e irrelevantes para este caso. El hecho de que yo mantenga o no contacto con mi familia en Guadalajara no tiene absolutamente nada que ver con mi capacidad como madre o con las decisiones que tomo para proteger a mis hijos. Respecto a las acusaciones sobre mi relación personal con el licenciado Mauricio Santillán, debo decir que es cierto que hemos desarrollado una amistad. Mauricio ha sido un apoyo emocional muy importante durante estos meses tan difíciles, pero sugerir que estoy reemplazando a Roberto o que estoy usando esta relación para manipular la situación con mis hijos es absolutamente falso y ofensivo. Miranda se está defendiendo, pero puedo ver cómo evita hacer contacto visual conmigo. Sabe que yo conozco más secretos de los que he revelado hasta ahora. Su señoría. El señor Ramírez habla de tradiciones familiares y de su derecho como abuelo, pero no menciona algunos comportamientos preocupantes que observé durante esos meses después de la muerte de Roberto. Él llegaba a mi casa en estado emocional muy inestable. Lloraba frente a los niños. Les decía cosas como, ustedes son lo único que me queda. Sin ustedes me voy a morir como se murió la abuela Lupita. Estos comentarios, su señoría, eran extremadamente perturbadores para unos niños que ya estaban lidiando con la pérdida de su padre. Santiago comenzó a tener pesadillas donde el abuelo Eduardo también se moría, donde él era responsable de mantener vivo al abuelo. ¿Se da cuenta del peso psicológico que esto representaba para un niño de 4 años? Siento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Es cierto que estaba muy doliente, que a veces lloraba frente a los niños, pero nunca pensé que mis palabras pudieran interpretarse de esa manera. Además, su señoría, debo mencionar que el señor Ramírez desarrolló una actitud posesiva hacia los niños que me resultaba muy incómoda. Cuando yo trataba de establecer límites normales, como horarios de comida o de televisión, él me contradecía frente a los niños. Les decía cosas como, no le hagan caso a mamá. Con el abuelo Eduardo pueden hacer lo que quieran. Esto, su señoría, socavaba completamente mi autoridad como madre y confundía a los niños sobre las reglas y estructuras que yo estaba tratando de mantener en una situación ya de por sí caótica por la pérdida de su padre. Miranda hace otra pausa, bebiendo agua del vaso que le ofrece su abogado. Su señoría, también debo revelar algo que hasta ahora había mantenido en privado por respeto a la memoria de Roberto. El señor Ramírez no fue siempre el abuelo perfecto que pretende ser ante este tribunal. Durante los primeros años de mi matrimonio con Roberto, él se opuso constantemente a nuestra relación. Mi corazón se acelera. ¿Qué va a decir ahora? El señor Ramírez le decía a Roberto que yo no era la mujer adecuada para él, que venía de mala familia, que solo quería su dinero. Cuando quedé embarazada de Santiago, él le sugirió a Roberto que pidiera una prueba de paternidad porque no confiaba en mí. Cuando nos casamos por el civil, él se negó a asistir a la ceremonia. Su señoría, construir una relación familiar sana con un suegro que constantemente cuestionaba mi integridad y mi lugar en la familia fue extraordinariamente difícil. Solo por amor a Roberto y por el bien de los niños, traté de mantener una relación cordial, pero siempre supe que el señor Ramírez me consideraba una intrusa. Siento que el mundo se me viene encima. Algunas de estas cosas son ciertas, o al menos parcialmente ciertas. Sí tuve dudas sobre Miranda al principio, sí le comenté a Roberto algunas de mis preocupaciones, pero nunca con la malicia que ella está describiendo. Después de la muerte de Roberto, su señoría, el señor Ramírez cambió completamente su actitud hacia mí, pero no por respeto o cariño genuino, sino porque yo era la única vía de acceso a los nietos que ahora se habían convertido en su obsesión. Me trataba con una amabilidad forzada que resultaba incómoda e hipócrita. Su señoría, cuando finalmente tomé la decisión de limitar las visitas,
Lo hice después de semanas de observar cómo mis hijos se desestabilizaban emocionalmente cada sábado. Santiago desarrolló un comportamiento agresivo en la escuela, golpeando a otros niños y diciéndoles que su papá Eduardo iba a venir a protegerlo. Esperanza comenzó a rechazarme como figura de autoridad, diciéndome, «Tú no eres mi papá, Eduardo». Miranda se limpia una lágrima que parece genuina. Su señoría, lo más doloroso para mí como madre fue darme cuenta de que mis propios hijos estaban siendo manipulados emocionalmente para preferir al abuelo sobre mí. El señor Ramírez los sobreestimulaba con regalos y promesas, mientras que yo tenía que ser la madre responsable que les ponía límites, que les decía que no podían comer dulces antes de la cena, que tenían que hacer la tarea antes de jugar. Cuando traté de hablar con el señor Ramírez sobre estos problemas, él se negó a cooperar. Me dijo que yo era una madre demasiado estricta, que los niños necesitaban diversión después de tanta tristeza. No entendía o no quería entender que lo que los niños realmente necesitaban era estabilidad, rutina y un proceso de duelo saludable. Su señoría, la decisión de suspender las visitas no fue fácil para mí. Sabía que el señor Ramírez iba a reaccionar mal, pero mi responsabilidad principal es con mis hijos, no con los sentimientos de su abuelo. Como madre, tengo la obligación legal y moral de tomar las decisiones que considere mejores para el bienestar de Santiago y Esperanza, incluso si esas decisiones son impopulares. Miranda mira directamente al juez. Su señoría, no estoy pidiendo que el señor Ramírez sea completamente eliminado de la vida de mis hijos para siempre. Pero creo firmemente que cualquier régimen de visitas debe ser gradual, supervisado y condicionado a que él acepte ciertos límites y estructuras, que respeten mi autoridad como madre y el bienestar psicológico de los menores. Los niños han mejorado significativamente en estos meses sin las visitas desestabilizadoras. Santiago ya no tiene terrores nocturnos. Esperanza ha recuperado completamente su desarrollo del lenguaje. Ambos han establecido rutinas saludables en casa y en la escuela. Reintroducir al señor Ramírez sin las precauciones adecuadas podría deshacer todo este progreso. Miranda regresa a su asiento y puedo ver cómo evita mirarme directamente. Su testimonio ha sido devastador, no porque todo sea mentira, sino porque ha tomado momentos de dolor genuino y los ha presentado como evidencia de inestabilidad. El juez revisa sus notas por varios minutos. El silencio en la sala es ensordecedor. Licenciada Moreno, dice finalmente, dirigiéndose a mi abogada, ¿tiene usted testigos adicionales o evidencia que desee presentar? Mi abogada se levanta. Sí, su señoría. Me gustaría llamar al estrado a la señora Carmen Herrera, madre de la demandada Miranda Vázquez, quien viajó desde Guadalajara específicamente para testificar en este caso. Veo cómo Miranda se pone completamente pálida. Su abogado inmediatamente se levanta. Objeción, su señoría. No fuimos notificados de este testigo. Su señoría, responde mi abogada. La señora Herrera fue incluida en nuestra lista de testigos potenciales presentada la semana pasada. El hecho de que la defensa no haya revisado cuidadosamente nuestros documentos no es responsabilidad nuestra. El juez revisa algunos papeles. La objeción es denegada. Señora Herrera, por favor acérquese al estrado. Una mujer de unos 60 años, con un notable parecido físico a Miranda pero con una expresión mucho más cálida, camina hacia el frente de la sala. Miranda la mira con una mezcla de horror y súplica. Y yo sé que todo está a punto de cambiar. La señora Carmen Herrera camina hacia el estrado con la dignidad de una mujer que ha vivido mucho y ha aprendido a distinguir entre la verdad y las mentiras. Lleva un vestido azul marino sencillo y su cabello canoso perfectamente peinado. Sus ojos, del mismo verde que los de Miranda, pero llenos de una calidez que su hija nunca ha mostrado. Recorren la sala hasta posarse en su hija con una expresión de profunda tristeza. Su señoría, comienza con voz firme pero quebrada por la emoción. Mi nombre es Carmen Herrera de Vázquez. Tengo 62 años. Soy maestra jubilada de primaria en Guadalajara, Jalisco, y soy la madre de Miranda Vázquez Herrera, quien está sentada allí fingiendo que no me conoce. Miranda baja la cabeza y susurra algo urgente a su abogado,
quien parece cada vez más desesperado. Su señoría, hace 3 semanas recibí una llamada telefónica que cambió mi vida para siempre. El señor Eduardo Ramírez me llamó desde la Ciudad de México para contarme que mi hija había estado casada durante 7 años, que había enviudado, que tenía 2 nietos que yo nunca había conocido, y que mi yerno había muerto en un accidente hace 8 meses. El juez se inclina hacia adelante, claramente intrigado por este testimonio inesperado. Su señoría, durante 7 años, mi hija me hizo creer que estaba soltera, estudiando una maestría en Derecho, viviendo sola en la Ciudad de México. Cada vez que la llamaba, me decía que estaba muy ocupada con la universidad, que no tenía tiempo para novios, que se concentraba únicamente en sus estudios. Cuando le preguntaba cuándo iba a venir a visitarnos, siempre tenía una excusa: exámenes, trabajos finales, prácticas profesionales. Carmen Herrera se limpia las lágrimas con un pañuelo bordado. Su señoría. El día que hablé con el señor Eduardo, lloré durante 3 horas. No podía creer que mi propia hija me hubiera ocultado los momentos más importantes de su vida. Su boda, el nacimiento de mis nietos, la muerte de mi yerno. Pero más que tristeza, sentí una culpa terrible, porque me di cuenta de que había señales que yo había ignorado. ¿Qué tipo de señales, señora Herrera?, pregunta el juez. Su señoría, durante estos 7 años, Miranda cambió completamente su forma de hablar conmigo. Antes era cariñosa, me contaba todo, me pedía consejos. Después de que se vino a la Ciudad de México, nuestras conversaciones se volvieron frías, distantes, muy breves. Cuando yo trataba de preguntarle sobre su vida personal, se molestaba y me decía que era muy entrometida. También, su señoría, había inconsistencias en sus historias. Me decía que no tenía dinero para venir a visitarnos. Pero yo sabía que una muchacha soltera estudiando con beca no podría pagar un departamento en la colonia Roma Norte. Cuando le preguntaba cómo se mantenía, me decía que daba clases particulares, pero nunca pudo explicarme exactamente a quién o dónde. Carmen mira directamente a Miranda, quien evita su mirada a toda costa. Su señoría. Después de hablar con el señor Eduardo, decidí venir inmediatamente a la Ciudad de México. No para meterme en este problema legal, sino para conocer a los nietos que mi hija me había ocultado durante 5 años. Imagínese usted, su señoría, descubrir que tiene un nieto de 5 años y una nieta de 3 años, y que nunca ha podido cargarlos, besarlos, cantarles canciones de cuna. Llegué a la Ciudad de México hace 2 semanas y fui directamente al departamento de Miranda. Cuando abrió la puerta y me vio, se quedó paralizada. No me invitó a pasar, no me presentó con los niños, no me explicó nada. Solo me dijo: «Mamá, no es buen momento». El juez toma notas mientras Carmen continúa su testimonio devastador. Su señoría, tuve que suplicarle a mi propia hija para que me dejara conocer a mis nietos. Le dije: «Miranda, soy su abuela, tengo derecho a conocerlos». Ella me respondió: «Tú no tienes ningún derecho aquí. Ellos no saben que existes y es mejor que sigas siendo así». Esas palabras, su señoría, fueron como puñaladas en mi corazón. Mi propia hija me estaba diciendo que mis nietos no sabían que tenían una abuela materna, que toda la familia de Guadalajara era un secreto para ellos. Carmen hace una pausa para controlar sus emociones. Su señoría, finalmente logré convencer a Miranda de que me dejara pasar. Cuando vi a Santiago y Esperanza, mi corazón se llenó de alegría y dolor al mismo tiempo. Santiago es idéntico a Miranda cuando tenía esa edad, con esos mismos ojos verdes y esa sonrisa traviesa. Esperanza es más parecida a cómo me imagino que era Roberto, con facciones más suaves y una personalidad más tímida. Pero su señoría, lo que más me impactó fue la reacción de los niños cuando Miranda me presentó como una amiga de mamá. Santiago inmediatamente preguntó: «¿Dónde está el abuelo Eduardo? ¿Cuándo va a venir?». Miranda se puso muy nerviosa y le dijo que no preguntara eso, que el abuelo Eduardo estaba ocupado. Su señoría, Esperanza, que es más pequeña pero muy observadora, se acercó a mí y me dijo: «Tú tienes los mismos ojos que mamá. ¿Eres la mamá de mamá?». Yo no sabía qué responder porque Miranda me estaba haciendo señas de que dijera que no.
El testimonio de Carmen está teniendo un impacto visible en el juez, quien ahora mira a Miranda con evidente desaprobación. Su señoría, durante las 2 horas que estuve en ese departamento, pude observar muchas cosas que me preocuparon profundamente. Los niños preguntaron por el abuelo Eduardo al menos 10 veces. Claramente lo extrañaban muchísimo y no entendían por qué había desaparecido de sus vidas. Santiago me mostró una fotografía que tenía escondida debajo de su almohada. Era una foto del abuelo Eduardo cargando a Esperanza en Xochimilco. Me dijo, el abuelo Eduardo me enseñó a pescar aquí, pero mamá dice que ya no puede venir porque está muy ocupado. Pero yo creo que mamá se enojó con él. Su señoría, esas palabras de un niño de 5 años me partieron el alma. Era evidente que Santiago sabía que había algo malo en la situación, que la explicación de su madre no era la verdad completa. Carmen se dirige ahora directamente al juez con una determinación renovada. Su señoría, después de pasar tiempo con mis nietos y observar la situación, le pregunté a Miranda en privado por qué había cortado el contacto con el señor Eduardo. Su respuesta me dejó helada. Me dijo, los niños se están acostumbrando demasiado a él. Necesito que me vean a mí como su única familia. Porque vamos a empezar una nueva vida. Cuando le pregunté qué significaba eso de nueva vida, me contó sobre su relación con el licenciado Mauricio Santillán. Me explicó que él le había propuesto matrimonio, que querían mudarse juntos, posiblemente a otra ciudad, y que sería más fácil para todos si los niños no tenían ataduras emocionales con el pasado. El abogado de Miranda se levanta inmediatamente. Objeción. Su señoría. Esto es información privilegiada de una conversación privada entre madre e hija. Su señoría, responde mi abogada. La señora Herrera está testificando sobre declaraciones que directamente afectan el bienestar de los menores. Esta información es completamente relevante para el caso. La objeción es denegada. Continúe, señora Herrera. Gracias, su señoría. Cuando escuché eso, le dije a Miranda, ¿cómo puedes pensar en borrar a la familia de Roberto de la vida de sus hijos? Ese señor Eduardo es lo único que les queda de su papá. Ella me respondió, los niños van a tener un nuevo papá. No necesitan aferrarse al pasado. Su señoría, en ese momento entendí que mi hija no estaba protegiendo a los niños como afirmaba. Estaba tratando de crear una nueva realidad familiar donde ella tuviera control total, donde no hubiera recordatorios incómodos de Roberto, donde pudiera presentar a sus hijos como si fueran huérfanos que necesitaban ser rescatados por su nuevo novio. Carmen mira a Miranda con una mezcla de decepción y amor maternal. Su señoría. Le pregunté a Miranda por qué me había mentido a mí también, por qué me había ocultado su matrimonio, a mis nietos, todo. Su respuesta fue reveladora. Porque tú siempre me dices lo que tengo que hacer. Necesitaba libertad para tomar mis propias decisiones sin que toda la familia se metiera. Su señoría, eso me hizo entender que Miranda tiene un patrón de comportamiento muy preocupante. Corta las relaciones familiares no porque sean tóxicas o problemáticas, sino porque interfieren con su necesidad de control absoluto sobre su entorno. Cuando era adolescente, Miranda ya mostraba estas tendencias. Si algún novio le preguntaba por qué no podía conocer a la familia, ella inventaba excusas o historias dramáticas sobre problemas familiares inexistentes. Siempre necesitaba ser el centro único de atención en sus relaciones. Carmen se dirige nuevamente al juez con urgencia. Su señoría. Lo que más me preocupa no es solo la injusticia que se está cometiendo contra el señor Eduardo, sino el daño psicológico que esto puede causar a Santiago y Esperanza. Estos niños tienen derecho a conocer toda su historia familiar, a entender de dónde vienen, a mantener conexiones emocionales saludables con las personas que los amaron desde antes de que nacieran. Su señoría, en Guadalajara tengo 2 hijos más, hermanos de Miranda, que también son tíos de Santiago y Esperanza. Tengo 4 hermanos que son tíos abuelos de estos niños. Hay toda una familia extendida que amaría conocerlos, cuidarlos, ser parte de sus vidas. Pero Miranda los ha privado de todo esto porque interfiere con su plan de crear una nueva realidad familiar. ¿Su señoría? He sido maestra de primaria durante 35 años. He visto cientos de niños que han pasado por pérdidas familiares, divorcios, traumas diversos.
Puedo asegurarle que los niños que mejor superan estas situaciones son aquellos que mantienen conexiones fuertes con su red familiar extendida, no aquellos que son aislados y forzados a olvidar su pasado. Carmen mira directamente a Miranda por primera vez durante su testimonio. Su señoría, termino diciéndole que vine aquí no para dañar a mi hija, sino para defender a mis nietos y para apoyar al señor Eduardo, quien claramente ama a estos niños tanto como yo los amo. Una familia no se construye borrando el pasado, sino integrando el amor de todas las personas que genuinamente se preocupan por el bienestar de los menores. Carmen regresa a su asiento, y el silencio en la sala es tan profundo que se puede escuchar el tic-tac del reloj de pared. Miranda tiene lágrimas en los ojos, pero no son lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido expuesta públicamente. El juez revisa sus notas por varios minutos largos. Procederé a un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia presentada. Cuando regresemos, daré mi veredicto. Salgo de la sala sintiéndome más esperanzado de lo que me he sentido en meses. Los 30 minutos del receso se sienten como 30 horas. Camino por los pasillos del Tribunal Superior de Justicia con pasos nerviosos, mientras mi abogada, la licenciada Patricia Moreno, revisa por última vez sus notas y me tranquiliza con palabras que suenan esperanzadoras, pero que no logran calmar completamente mi ansiedad. Don Eduardo, el testimonio de la señora Carmen fue devastador para el caso de Miranda, me dice mientras nos sentamos en una banca del pasillo. El juez pudo ver claramente que hay un patrón de comportamiento manipulador y que los intereses de los niños no están siendo protegidos realmente. A unos metros de nosotros, Miranda está sentada con su abogado y con el hombre que supongo es Mauricio Santillán, su nuevo novio. Es más joven que Roberto, tal vez de unos 35 años, vestido con un traje caro y con esa arrogancia que tienen algunos abogados exitosos. Me pregunto si él sabe toda la verdad sobre la situación, o si Miranda también le ha mentido a él. Carmen Herrera se acerca a nosotros con pasos lentos. Se ve agotada por la tensión emocional del testimonio, pero también aliviada de haber podido decir finalmente la verdad. «Señor Eduardo», me dice tomándome las manos con cariño maternal, «quiero que sepa que independientemente de lo que decida el juez hoy, usted tiene mi apoyo completo. Los niños necesitan conocer a su abuelo paterno, y yo voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. Señora Carmen, no sé cómo agradecerle lo que acaba de hacer ahí adentro. Sé que debe ser muy doloroso testificar contra su propia hija. No estoy testificando contra Miranda. Me corrige con tristeza. Estoy testificando a favor de Santiago y Esperanza. Mi hija está cometiendo un error terrible, y como su madre, tengo la responsabilidad de tratar de corregirlo antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, Miranda se levanta de su asiento y camina hacia nosotros. Su rostro muestra una mezcla de ira y desesperación que nunca había visto antes. «Mamá», le dice a Carmen con voz temblorosa, «¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste venir aquí a destruir mi vida frente a un juez?» «Miranda, mi niña», responde Carmen con paciencia infinita, «no vine aquí a destruir nada. Vine porque mis nietos tienen derecho a conocer a toda su familia, incluyéndome a mí y al señor Eduardo. Tú no entiendes nada», explota Miranda. «Tú no sabes lo que es ser madre soltera, lo que es tratar de reconstruir una familia después de una tragedia. Eduardo representa el pasado, representa dolor, representa todo lo que estoy tratando de superar». «Miranda», intervengo con voz calmada, «yo no represento dolor. Yo represento el amor que tu esposo sintió por esos niños, el amor que yo siento por ellos. No puedes borrar eso sin lastimarlos profundamente. Tú no sabes lo que es mejor para mis hijos». Me grita Miranda, atrayendo las miradas de otras personas en el pasillo. «Yo soy su madre. Yo los conozco mejor que nadie. Entonces, ¿por qué Santiago esconde fotografías tuyas debajo de su almohada?», le pregunta Carmen suavemente. «¿Por qué pregunta por ti constantemente? ¿Por qué Esperanza me preguntó si yo era tu mamá y se emocionó tanto cuando le dije que sí?» Miranda se queda sin palabras por un momento, pero luego su ira se intensifica. «Porque ustedes dos lo están manipulando.
Están llenándoles la cabeza de ideas románticas sobre el pasado que solo los confunden. Miranda, dice Carmen con firmeza, ayer llevé a los niños al parque mientras tú fuiste a trabajar. ¿Sabes qué me preguntó Santiago? Me preguntó si el abuelo Eduardo se había muerto como su papá, porque no entendía por qué había desaparecido de un día para otro. ¿Te das cuenta del miedo que ese niño está sintiendo? La expresión de Miranda cambia ligeramente, y por un momento veo un destello de duda en sus ojos. Y esperanza. Continúa Carmen. Cuando vio a un señor mayor en el parque empujando a su nieto en el columpio, corrió hacia él gritando «¡Tata Ardo!». Se puso a llorar cuando se dio cuenta de que no era usted, señor Eduardo. Esa niña lo está extrañando terriblemente. Eso es temporal, dice Miranda con menos convicción. Se van a acostumbrar. Van a entender que su nueva vida es mejor. ¿Mejor para quién, Miranda?, pregunta Carmen. ¿Para ellos o para ti? Antes de que Miranda pueda responder, el secretario del juzgado anuncia que el juez está listo para dar su veredicto. Regresamos todos a la sala con el corazón acelerado. El juez Hernández se ve serio cuando toma su lugar en el estrado. Tiene una carpeta gruesa frente a él, con todos los documentos del caso, y sus ojos recorren la sala observando a cada uno de los presentes. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada y los testimonios escuchados el día de hoy, comienza con voz solemne. He llegado a una decisión en el caso de Eduardo Ramírez Morales contra Miranda Vázquez Herrera, respecto al régimen de convivencias con los menores Santiago Ramírez Vázquez y Esperanza Ramírez Vázquez. El silencio en la sala es absoluto. Siento como si mi vida entera dependiera de las próximas palabras del juez. En primer lugar, debo establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido reiteradamente que los menores tienen derecho a mantener relaciones familiares con sus parientes consanguíneos, incluyendo específicamente a los abuelos, siempre y cuando estas relaciones no representen un peligro para su bienestar físico o emocional. En segundo lugar, he observado que la demandada, señora Vázquez, ha fallado en presentar evidencia sólida que justifique la suspensión total e indefinida de las convivencias entre el señor Ramírez y los menores. Las afirmaciones sobre tratamiento psicológico no fueron respaldadas con documentación médica oficial, y las descripciones de comportamiento problemático del demandante parecen ser interpretaciones subjetivas de reacciones normales de duelo. Mi corazón comienza a latir más fuerte. El juez parece estar inclinándose a mi favor. En tercer lugar, el testimonio de la señora Carmen Herrera ha revelado información muy preocupante sobre un patrón de comportamiento por parte de la demandada que sugiere una tendencia a aislar a los menores de sus redes familiares de apoyo, no por su bienestar, sino por razones de control personal. Miranda se pone visiblemente tensa en su asiento. Sin embargo, continúa el juez, y siento como si mi corazón se detuviera. También debo considerar que han transcurrido 8 meses desde la última convivencia regular entre el señor Ramírez y los menores. Durante este tiempo, los niños han establecido nuevas rutinas y han procesado parcialmente el duelo por la pérdida de su padre. Por lo tanto, mi resolución es la siguiente. Se otorga al señor Eduardo Ramírez Morales un régimen de convivencias con sus nietos Santiago y Esperanza Ramírez Vázquez, pero dicho régimen será gradual y supervisado inicialmente para garantizar una reintegración saludable. Siento que voy a desmayarme de alivio, pero el juez continúa. Las convivencias comenzarán con visitas de 2 horas cada sábado por la tarde, en un lugar neutral como un parque público, con la supervisión de un trabajador social del DIF durante el primer mes. Si estas visitas se desarrollan positivamente, se extenderán a 4 horas cada sábado, sin supervisión pero aún en lugares públicos, durante el segundo mes. Después de 2 meses, si no hay problemas reportados, se establecerá un régimen permanente de convivencias, todos los sábados de 10 m a 6 p.m., alternando entre la casa del señor Ramírez y actividades recreativas fuera del hogar. Además, se otorgan al señor Ramírez convivencias especiales en fechas significativas: el Día del Abuelo, Navidad, Año Nuevo, y los cumpleaños de los menores.
Las lágrimas ruedan por mis mejillas mientras trato de procesar que finalmente podré ver a mis nietos. Sin embargo, dice el juez con voz más severa, mirando directamente a Miranda, debo hacer una advertencia muy clara a la señora Vázquez. Cualquier intento de interferir con este régimen de convivencias, cualquier manipulación emocional de los menores para que rechacen a su abuelo, cualquier incumplimiento de esta resolución judicial, resultará en sanciones legales severas, incluyendo la posibilidad de modificar la custodia de los menores. Esta resolución se fundamenta en el interés superior de los menores, que incluye su derecho a mantener vínculos afectivos con su familia paterna, especialmente considerando que han perdido a su padre, y que el señor Ramírez representa una conexión importante con su identidad familiar. La señora Vázquez deberá explicar a los menores, de manera apropiada para su edad, que el abuelo Eduardo va a regresar a sus vidas, y deberá facilitar esta transición de manera positiva y constructiva. Además, ordeno que tanto el señor Ramírez como la señora Vázquez asistan a 4 sesiones de mediación familiar para establecer pautas de comunicación saludables que beneficien a los menores. El juez golpea su martillo 3 veces. Esta resolución entra en vigor inmediatamente. La primera visita supervisada se realizará este sábado a las 2:00 p.m. en el Parque México. El trabajador social del DEF se pondrá en contacto con ambas partes para coordinar los detalles. Salgo de la sala sintiéndome como si hubiera resucitado. Mi abogada me abraza con alegría. Carmen Herrera llora de felicidad a mi lado. Y por primera vez en 8 meses, siento que hay esperanza en mi futuro. Miranda sale de la sala sin mirarme, acompañada por su abogado y por Mauricio. La escucho murmurar algo sobre apelar la decisión, pero su abogado le dice que será muy difícil. En 3 días veré a Santiago y Esperanza. En 3 días podré cargarlos, besarlos, decirles cuánto los he extrañado. En 3 días comenzaré a reconstruir la relación más importante de mi vida. Mientras camino por las calles de la Ciudad de México hacia mi casa en Santa María la Ribera, siento que Roberto y Lupita me acompañan, que están orgullosos de que no me haya rendido, de que haya luchado por mantener viva la memoria familiar. Esta noche dormiré mejor de lo que he dormido en meses, porque finalmente, después de tanta oscuridad, hay luz al final del túnel. Sábado, 2:00 p.m. Parque México, Colonia Condesa. Mis manos tiemblan mientras camino por el sendero principal, buscando al trabajador social del DIF, que debe supervisar este primer encuentro con Santiago y Esperanza, después de 8 meses de separación forzada. Llevo una bolsa con los juguetes que he estado comprando durante estas semanas, un carrito de bomberos para Santiago y una muñeca nueva para Esperanza, además de los dulces mexicanos que siempre les gustaban. El trabajador social, un joven llamado licenciado Martín Guerrero, me está esperando cerca de la fuente central. Es un hombre de unos 30 años, con una sonrisa amable y una carpeta en las manos donde supongo están las instrucciones para esta primera visita supervisada. Señor Ramírez, me saluda con cordialidad. Soy Martín Guerrero del DIF. El juez me explicó la situación y estaré aquí para asegurarme de que el reencuentro sea positivo para todos. ¿Cómo se siente? Nervioso, licenciado. Le respondo honestamente. Tengo miedo de que los niños no me reconozcan, o peor, que me hayan olvidado completamente. Eso es normal, señor Ramírez. 8 meses es mucho tiempo en la vida de un niño pequeño. Pero según el expediente, usted tuvo una relación muy cercana con ellos durante sus primeros años, así que es probable que lo reconozcan inmediatamente. A las 2:15 p.m., veo a Miranda caminando hacia nosotros con Santiago y Esperanza. Mi corazón se acelera tanto que tengo que apoyarme en un banco para mantener el equilibrio. Santiago ha crecido considerablemente. Se ve más alto y delgado, con el cabello un poco más largo. Esperanza ya no es la bebé que recuerdo. Ahora camina con seguridad y parece mucho más grande. Cuando están a unos 20 metros de distancia, Santiago me ve y se detiene bruscamente. Sus ojos se abren enormes y grita con una alegría que me parte y me sana el corazón al mismo tiempo. ¡Abuelo Eduardo! ¡Abuelo Eduardo!
Sale corriendo hacia mí, ignorando completamente los gritos de Miranda que le dice que se detenga. Llega a mis brazos como una pequeña bala de cariño y me abraza el cuello con tanta fuerza que casi no puedo respirar. Abuelo Eduardo, pensé que te habías muerto como papá, me susurra al oído entre sollozos. Mamá dijo que estabas muy ocupado, pero yo sabía que algo malo había pasado. Las lágrimas ruedan por mis mejillas mientras lo cargo y siento su pequeño cuerpo temblando de emoción y alivio. No, mi campeón, el abuelo Eduardo nunca se va a morir. El abuelo Eduardo te ama muchísimo y te ha extrañado cada día durante estos meses. Esperanza se acerca más lentamente, observándome con curiosidad. Es evidente que me reconoce, pero 3 años es muy poco tiempo para entender por qué desaparecí de su vida durante tanto tiempo. ¿Tata Ardo?, me pregunta con esa pronunciación tierna que me derrite el corazón. Sí, mi princesa hermosa, soy el Tata Ardo. ¿Te acuerdas de mí? Ella asiente con la cabeza y extiende sus bracitos hacia mí. Cuando la cargo junto con Santiago, siento que mi corazón va a explotar de felicidad. Aquí están mis nietos, mis pedacitos de Roberto, vivos, crecidos y todavía recordándome con amor. Miranda se acerca con expresión resignada pero claramente molesta. El trabajador social la saluda cordialmente y le explica los procedimientos de la visita supervisada. Señora Vázquez, es evidente que los menores reconocen y se alegran de ver a su abuelo. Eso es muy positivo para el proceso de reintegración. Miranda asiente sin entusiasmo y se sienta en un banco cercano, vigilando cada movimiento pero manteniendo la distancia que requiere la supervisión. Abuelo Eduardo, me dice Santiago mientras caminamos hacia el área de juegos. ¿Por qué no viniste más a la casa? Yo te esperaba todos los sábados. Y tú nunca llegabas. La pregunta me rompe el alma. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años la complejidad de esta situación sin dañar su relación con su madre? Mi amor, hubo algunos problemas de adultos que el abuelo tuvo que resolver, pero ya está todo arreglado y ahora voy a poder verte todos los sábados otra vez. ¿Prometido? Me pregunta con esa seriedad que tienen los niños cuando necesitan una seguridad absoluta. Prometido, Santiago. El abuelo Eduardo nunca más va a desaparecer de tu vida. Esperanza, que había estado callada, de repente dice, Tata Ardo, abuela Carmen me enseñó una canción nueva. ¿Quieres que te la cante? Mi corazón se hincha de gratitud hacia Carmen Herrera. Es evidente que ha estado preparando a los niños para este reencuentro. Claro que sí, mi princesa. Cántame tu canción nueva. Con su vocecita de 3 años, Esperanza comienza a canturrear una versión muy personal de Las Mañanitas, mezclando las palabras originales con inventos propios que me hacen reír hasta las lágrimas. Pasamos la siguiente hora y media jugando en los columpios, corriendo por los senderos del parque y poniéndonos al día sobre todo lo que ha pasado en estos meses. Santiago me cuenta sobre la escuela, sobre sus nuevos amigos, sobre cómo aprendió a andar en bicicleta sin rueditas. Esperanza me muestra cómo puede saltar en un pie y cómo ya sabe contar hasta 10. Pero también hay momentos de tristeza. Santiago me pregunta si yo sabía que su papá se había ido al cielo y no iba a regresar. Le digo que sí, que el abuelo Eduardo también extraña muchísimo a papá Roberto, pero que ahora tenemos que cuidarnos entre nosotros. ¿Tú también lloras cuando extrañas a papá? Y me pregunta con esa intuición increíble de los niños. Sí, mi amor. A veces el abuelo Eduardo llora cuando extraña a papá Roberto. Pero llorar no es malo. Significa que amamos mucho a las personas que se fueron al cielo. Yo también lloro a veces, admite Santiago. Pero mamá dice que los niños grandes no lloran. Tu mamá se equivoca en eso, campeón. Los niños grandes y los abuelos pueden llorar cuando están tristes. Es normal y está bien. El trabajador social ha estado observando toda la interacción desde una distancia prudente, tomando notas ocasionalmente. Se acerca a nosotros cuando faltan 15 minutos para que termine la visita. Señor Ramírez, es evidente que la relación entre usted y los niños es muy saludable y natural. Voy a recomendar al juez que las visitas supervisadas se reduzcan a solo 2 semanas en lugar de un mes completo. Mi corazón salta de alegría.
2 semanas menos de supervisión significa 2 semanas menos para que algo salga mal y arruine este proceso. Cuando llega el momento de despedirnos, Santiago se aferra a mí con desesperación. No quiero que te vayas otra vez, abuelo Eduardo. Tengo miedo de que no regreses. Santiago, mi campeón, mírame a los ojos. Le digo agachándome para quedar a su altura. El próximo sábado a la misma hora, el abuelo Eduardo van a estar aquí esperándote. Ya no hay nada que pueda impedir que nos veamos. El juez, que es como un policía muy importante, dijo que tenemos que vernos todos los sábados. ¿Y el juez es más poderoso que mamá? Pregunta Santiago con lógica infantil. En esto sí, mi amor. El juez decidió que es bueno para ti y para Esperanza que vean a su abuelo Eduardo. Esperanza me da un beso en la mejilla y me dice, Tata Ardo, ¿la próxima vez puedes traer tamales de dulce como antes? Claro que sí, mi princesa. Voy a traer tamales de dulce. Y también vamos a ir a alimentar a los patos del lago. Miranda se acerca para llevarse a los niños. Por primera vez en meses no parece completamente hostil. Hay algo en su expresión que podría interpretarse como alivio. Eduardo, me dice en voz baja mientras los niños se despiden del trabajador social. Se ve que realmente los extrañaste. Miranda, yo nunca dejé de amarlos. Nunca dejé de pensar en ellos cada día de estos 8 meses. Ella asiente ligeramente. Tal vez me equivoqué en algunas cosas. Pero necesito que entiendas que también estoy tratando de protegerlos. Lo entiendo, Miranda. Y espero que tú entiendas que yo también quiero protegerlos. Tal vez podamos trabajar juntos en lugar de ser enemigos. Veremos, dice. Pero su tono es menos frío que antes. Mientras los veo alejarse, Santiago voltea 3 veces para decirme adiós con la mano. Esperanza va cantando su cancioncita inventada, y por un momento, el mundo se siente completo otra vez. El trabajador social me entrega una tarjeta con su teléfono. Señor Ramírez, creo que todo va a salir muy bien. Los niños claramente lo aman y necesitaban este reencuentro. Nos vemos el próximo sábado. Camino de regreso a mi casa en Santa María la Ribera, sintiéndome más vivo de lo que me he sentido en casi un año. Por primera vez desde la muerte de Roberto y Lupita, tengo algo por lo que levantarme el lunes por la mañana. Algo que le da sentido a mi vida. Esta noche voy a dormir tranquilo, sabiendo que en una semana volveré a ver a Santiago y Esperanza. Van a crecer conmigo otra vez. Van a conocer las historias de su papá, van a aprender las canciones que Roberto cantaba cuando era niño. Mientras abro la puerta de mi casa, miro las fotografías en la pared y siento que Roberto y Lupita están sonriendo. Cumplí mi promesa. No me rendí. Luché por lo que era correcto, por lo que era justo, por el amor que une a las familias más allá de la muerte. En 6 meses, cuando ya no haya supervisión, podré llevar a Santiago y Esperanza a conocer la tumba de sus abuelos, a ponerles flores, a contarles cómo el abuelo Eduardo y la abuela Lupita se conocieron, se enamoraron, criaron a su papá con amor. La historia de la familia Ramírez no terminó con la muerte de Roberto. Continúa ahora con Santiago y Esperanza, con las memorias que preservaremos, con el amor que transmitiremos de generación en generación. Mañana empiezo a preparar la recámara de los niños para cuando puedan quedarse a dormir en casa del abuelo Eduardo. Voy a comprar libros nuevos, juguetes educativos. Voy a pintar las paredes del color que ellos elijan. Porque después de la tormenta más terrible de mi vida, finalmente ha salido el sol. Y ese sol tiene los ojos verdes de Santiago y la sonrisa traviesa de Esperanza, mis nietos, mi familia, mi razón para seguir viviendo. Tofina.